Saludos espectadores, les habla Pablo Díaz García, integrante del equipo número 1 de la materia de Análisis Químico Instrumental de la carrera de Farmacia, dentro del periodo mayo-agosto 2019. Esta vez hablaremos sobre la química electroanalítica, específicamente sobre la introducción a esta y sobre la potenciometría. Este video se dividirá en 3 partes. Los 2 primeros videos sobre el capítulo número 22 y la tercera parte sobre el capítulo 23, correspondiente al libro de Principios de Análisis Instrumental por Douglas S. Cook, siendo el capítulo 22 sobre la introducción a la química electroanalítica. Bueno, comencemos. Para empezar, ¿qué es la química electroanalítica? La química electroanalítica abarca un grupo de métodos analíticos cuantitativos basado en las propiedades eléctricas de una solución de analito cuando forma parte de una celda electroquímica. Estas técnicas electroanalíticas son capaces de proporcionar límites de detección bajos y en abundante información sobre las características que describen los sistemas susceptibles de ser tratados con la electroquímica. Una celda electroquímica de corriente continua consta de 2 conductores eléctricos llamados electrodos, cada uno sumergido en una solución adecuada de electrolito. Para que circule una corriente en una celda es necesario 3 cosas: que los electrodos se conecten externamente mediante un conductor metálico, que las 2 soluciones de electrolito estén en contacto para permitir el movimiento de los iones de una a otra, y que pueda tener lugar una reacción de transferencia de electrones en cada uno de los electrodos. Por definición, el cátodo de una celda electroquímica es el electrodo en el que tiene lugar la reducción. El ánodo es el electrodo en el que tiene lugar la oxidación. Luego, tenemos 2 tipos de procesos que pueden conducir corrientes por una interfase electrodo-solución. En uno de ellos hay una transferencia directa de electrones vía a una reacción de oxidación en un electrodo y una reacción de reducción en el otro. A los procesos de este tipo se les llama procesos faradáicos, porque están gobernados por la ley de Faraday, que establece que la extensión de una reacción química que se efectúa en un electrodo es proporcional a la intensidad de corriente llamada corriente faradaica. En ciertas condiciones se puede aplicar una gama de voltajes a una celda que no producen procesos faradaicos en uno o en ambos electrodos. Los procesos faradaicos se podrían inhibir ya sea porque los electrones carecen de la energía suficiente para traspasar la barrera de energía potencial en la interfase electrodo-solución, por razones termodinámicas, o bien porque la reacción de transferencia de electrones no es lo suficientemente rápida en la escala del tiempo del experimento. En este caso sería por razones cinéticas. En la mayor parte de los métodos electroanalíticos se mide la corriente de una celda electroquímica en un potencial fijo o el potencial de una celda mientras la intensidad de corriente está fija en algún valor constante o en algunos casos es 0. En general, en un experimento electroquímico solo es posible controlar el potencial de una celda en un valor deseado y medir la intensidad de una corriente resultante o viceversa. La magnitud del potencial de unión se puede calcular a partir de las movilidades de los tipos de iones involucrados. Sin embargo, es raro que una celda de interés analítico contenga una composición tan simple como solo para permitir tal cálculo. Se ha encontrado experimentalmente que la magnitud del potencial de unión se puede reducir mucho si se introduce en una solución electrolítica concentrada, o sea, un puente salino, entre las 2 de las soluciones.
El potencial de una celda electroquímica es la diferencia entre el potencial de uno de los electrodos y el potencial del otro. Por tanto, es importante tener una idea clara de lo que se quiere decir con potencial de un electrodo, el cual esta es una medida de energía de los electrones de un electrodo correspondiente. Es necesario resaltar que no existe ningún método para determinar el valor absoluto del potencial en un único electrodo, porque todos los dispositivos para medir voltajes determinan solo las diferencias del potencial. Uno de los conductores de este tipo se conecta al electrodo en cuestión con el objetivo de medir una diferencia de potencial. El segundo conductor debe ponerse en contacto con la solución de electrolito de la semicelda en cuestión. Este último contacto crea inevitablemente una interfase sólido y solución y, por tanto, actúa como una segunda semicelda en la cual deberá también tener lugar una reacción química si la carga ha de fluir. Aunque el electrodo estándar de hidrógeno es de gran importancia, la dificultad para preparar la superficie del electrodo y controlar las actividades de los reactivos lo hace poco práctico, por lo que rara vez utiliza en medidas rutinarias. En su lugar se emplean electrodos de referencia sencillos de construir, más fuertes y más fáciles de utilizar. Uno de los más comunes entre estos es el electrodo de plata cloruro de plata, que se prepara mediante la aplicación de un voltaje de oxidación a un alambre de plata sumergida en una solución diluida de ácido clorhídrico. Eso sería todo por mi parte. Continuaremos el capítulo con la compañera Raiza. Muchísimas gracias por su atención.